Entonces, había dos maneras para que las que el gobierno podía intervenir. Hemos visto la primera, ¿sí? A través del control de precios, ya sea los precios techo o los precios piso, ¿no? Y los efectos, las consecuencias que esto tenía. Eso hemos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver la otra manera en que el gobierno puede intervenir en un mercado, en una economía, es a través de impuestos. Entonces acá, punto 2, impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Cualquier gobierno de cualquier país, generalmente, usan impuestos para financiar sus proyectos públicos, ¿no? Y no está mostrando nada de lo que estoy escribiendo. A ver, un ratito. Entonces, los gobiernos usan impuestos para financiar proyectos públicos, decía. ¿Ok? Entonces, estos proyectos, ahora sí está bien. Son, por ejemplo, pues educación, salud, caminos, etcétera, ¿no? Entonces, usan los impuestos para poder financiar estos proyectos, ¿no? Construir un nuevo edificio para hacerse construir un nuevo colegio, una nueva universidad, añadir edificios a una universidad pública para que tengan más carreras, más aulas, ¿no? En salud para poder llegar al área rural, etcétera, en caminos, ¿no? Donde hacen falta caminos, abren caminos y para todo eso necesita dinero el gobierno y lo tiene a través de los impuestos. Ven que es importante pagar los impuestos. Si los ciudadanos no pagan impuestos, el gobierno no tiene suficiente dinero para invertir en educación, en salud, en caminos, etcétera. Entonces, la incidencia o el efecto también, vamos a poner así, del impuesto, un ratito, sí. Se refiere a cómo el peso de este impuesto se distribuye entre las personas. Hoy, porque el impuesto es un peso para los ciudadanos. Ellos tienen que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, este peso se distribuye entre estos ciudadanos. ¿Ok?
Mohan. Entonces, estos ciudadanos, ¿quiénes son? Bueno, hay dos grupos fundamentales de ciudadanos que nos interesa analizar. Ok, dos grupos. Por un lado tenemos los consumidores. ¿Ya? Y estos son los que compran los bienes. O los productos. ¿Eh? El otro grupo y los vendedores. Estoy haciendo más en general vendedores, porque en nuestra economía no todos son fabricantes, ¿no? Hay muchísimas empresas que no fabrican nada, que no hacen nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Compran, importan, por ejemplo, importan de otro país o compran de otros distribuidores productos y los venden, ¿ya? Compran barato y venden caro, en otras palabras. Los vendedores, quienes fabrican o revenden el bien o los bienes. ¿Ok? Entonces hay dos grupos. Y estos dos grupos son los que tienen que soportar el peso de los impuestos. Tanto los consumidores como los vendedores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos analizar el efecto del impuesto? De la siguiente manera vamos a analizar el efecto del impuesto. ¿Ya? A ver, primero, hay que analizar cómo este impuesto afecta a la curva de la demanda de mercado y a la curva de la oferta de mercado. ¿Sí? Porque de alguna manera el impuesto va a afectar a la curva de demanda de mercado o a la curva de oferta del mercado. Primera cosa. Segundo, hay que ver o analizar cómo se mueve la curva de oferta o demanda. ¿De acuerdo? Tercero, cómo este movimiento de la oferta y de la demanda afecta el equilibrio del mercado, ¿no? Cómo ese movimiento afecta finalmente el precio de equilibrio, el precio de mercado y la cantidad de mercado, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo
movimiento cómo ese movimiento afecta el equilibrio del mercado. Es decir, aquí estamos viendo cómo afecta el precio de mercado y la cantidad de mercado también. ¿Ok? Entonces, para analizar hay que analizar tres aspectos. El efecto del impuesto se lo puede analizar primero, cómo este impuesto logra afectar la curva de demanda de mercado y la curva de oferta de mercado. Segundo, cómo se mueve la curva de demanda de mercado y cómo se mueve la curva de oferta de mercado. Y tercero, cómo este movimiento de la oferta de mercado y de la demanda de mercado finalmente afecta el equilibrio del mercado, es decir, cómo afecta el precio de mercado y la cantidad de mercado. ¿Ya? Vamos a ver el inciso 2.1. Cómo el impuesto a productores, a vendedores, afecta al mercado. Vamos a poner vendedores. Ya saben, para nuestro caso, los vendedores, la gran mayoría de los vendedores son revendedores, ¿no? Son personas que compran el bien ya hecho o compran barato y lo venden caro, ¿ya? Entonces, ¿cómo el impuesto a vendedores afecta al mercado? Bueno, a ver, paso 1. Primer paso. Si el impuesto se carga o se le cobra al vendedor, entonces, ¿qué va a pasar? Los impuestos, ¿quiénes pagan? Los consumidores, ¿no? Por lo general. Pero en este caso, si el impuesto se le carga o se le cobra al vendedor, ¿qué va a pasar con la demanda de mercado? No va a pasar nada, ¿no? Con la demanda, porque la demanda de mercado está del lado de los consumidores. Los consumidores son quienes demandan en ese mercado de bienes y servicios. Estamos en el mercado de bienes y servicios, no en el mercado de factores de producción. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, si el impuesto... Ay, lo voy a escribir claramente, ¿ya? Si se le cobra o se le carga al vendedor, entonces, ¿qué va a pasar? La demanda primero no varía. Porque la demanda viene de parte del consumidor, primera cosa. ¿No es? ¿Qué otra cosa? Como le estamos cargando al vendedor, eso va a mover la curva de oferta, ¿no? El vendedor le sale más caro ahora vender cada unidad de producto porque tiene que pagar un impuesto sobre cada unidad de producto, ¿no? Que ya sea que fabrique o que compre para revender. ¿Ya? Entonces su oferta se va a restringir, su oferta se va a mover a la izquierda. Se mueve a la izquierda. ¿Ok? ¿Por qué?
¿Por qué se mueve la curva de oferta a la izquierda? Porque resulta en un aumento del costo de fabricación o el costo de operaciones, si es que es un revendedor. ¿No? Se mueve a la izquierda porque sube el costo de fabricación. Este sería para el caso de una empresa manufacturera, una que produce, que fabrica, ¿no? Pero aquí vamos a poner, si no es ese caso, ¿ya? O costo de operaciones para empresas revendedoras. ¿No? Para ubicarnos bien en nuestra economía. ¿Ok? Está fácil, ¿no? El impuesto se cobra al vendedor si eso sucede, si el gobierno decide cargar el impuesto al vendedor, entonces la demanda no va a variar porque la demanda es el consumidor, ¿no? La curva de oferta se va a restringir, se va a mover a la izquierda. Sube el costo de fabricación o el costo de operación para los vendedores. A ver, vamos a hacer esto de manera gráfica. Entonces estamos en esta situación acá. Ups. Este es el precio y aquí está la cantidad. Inicialmente tenemos una oferta, una demanda, vamos a decir. Digamos que sea lineal, esto nos facilita el análisis siempre. Esta es la demanda de mercado y una oferta lineal también. Esa es la oferta de mercado. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que pasa acá? El equilibrio de mercado está ahí, en una situación de equilibrio, punto de equilibrio E1, y la cantidad de equilibrio simplemente es Q sub E1, y hay un precio de equilibrio P sub E1 del mercado. Bueno, resulta que al gobierno se le ocurre cargar impuestos a los vendedores. Entre los vendedores hay empresas que fabrican y empresas que revenden, ¿no? Que compran el producto barato y lo venden caro. Ok, entonces, eso le sube los costos al vendedor, ¿no? Y eso hace que la oferta se restrinja, ¿ya? Y aquí hay una se restringe hacia la izquierda. Entonces se mueve la curva de oferta. De una curva de oferta 1, se va a mover, digamos, hasta por acá, a una situación de oferta 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay otro punto de equilibrio. ¿Sí? El punto de equilibrio se ha movido, pero se ha movido sobre la demanda de mercado. Que la demanda está invariable, ¿no? Hacia arriba. Entonces, obviamente, esto da un precio de equilibrio más alto. Un precio de equilibrio 2 es más alto, ¿no? Y una cantidad ofrecida que se ha restringido también la cantidad. Q sub 2 se ha restringido la cantidad. El precio de equilibrio ha subido. ¿Sí? Entonces es el precio que pagan los compradores. ¿Ok? Entonces aquí P sub 2 es el precio que pagan los compradores o los consumidores. ¿Ya? Eso es lo que terminan pagando. Y obviamente P sub 2 es el nuevo precio de equilibrio. P sub 2
Es el nuevo precio de equilibrio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplito con numeritos. Pero antes de eso, a ver. Entonces, ¿qué más sucede aquí? Fíjense. P sub 2 es el precio que pagan los compradores, los consumidores, y P sub 2 también es el nuevo precio de equilibrio. Ya, ¿dónde está el impuesto? Fíjense, se ha restringido la cantidad de equilibrio de Q sub 1 a Q sub 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto recibe el vendedor? El vendedor en realidad va a recibir lo... Estamos en el punto A de la oferta 1. El vendedor va a recibir esto, ese precio de ahí. Vamos a llamar P1 o PA, P sub A de antes, ¿ya? Entonces, eso es lo que recibe, ese monto de dinero es lo que recibe el vendedor, porque el impuesto se distribuye entre el vendedor, caramba, entre el consumidor y el vendedor, fíjense. Esto de aquí, wow, ¿qué ha pasado? Esto de aquí es el impuesto, tau, the tax, ¿ya? Entonces, donde tau, T, es el impuesto por unidad. Unidad fabricada o unidad revendida, ¿ya? Caso de los revendedores. Entonces, ¿qué es P sub A? P sub A es el precio antes, ¿no? Es el precio, a ver, del punto A de antes, simplemente. ¿Pero qué significa P sub A? Es el precio que reciben los vendedores. Notar que P sub A vamos a poner entre paréntesis, ¿no? Dinero que reciben los vendedores. ¿Ok? Y el impuesto tau, o que sea como T, pero es la tau del griego, me interesa, ¿ya? Eso es lo que paga el vendedor. ¿Ya? Es el impuesto que paga el vendedor. ¿Ok? Pero fíjense aquí, parte de ese impuesto está distribuido entre el vendedor y el comprador. ¿Ya? El precio sin impuesto es P sub E1, obviamente. Notar también que precio sub E1 es el anterior precio del punto inicial de equilibrio, ¿no? Aquí está el punto inicial de equilibrio. Entonces, el P sub E1 es este de acá, lo vamos a poner con otro color. P sub E1. Ahí está, es el precio sin impuesto, ¿ya? Entonces, el gobierno le impone un impuesto por unidad al vendedor. El nuevo precio de equilibrio es P sub E2, ha subido, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el precio que pagan los compradores, los consumidores, el nuevo precio de equilibrio. Ahora, P sub A es el precio o dinero que recibe el vendedor, porque la diferencia entre P sub 2 y P sub A es justamente tau, el impuesto. A ver, en otras palabras, tau es el impuesto que paga el vendedor. Notar que PE1 es el impuesto, es el precio sin impuestos. ¿No ve? ¿Y qué es tau? Es la diferencia entre el precio final, el nuevo precio de mercado, que es P sub 2, aquí y P sub A.
¿Ya? Entonces, tau es precio de equilibrio 2 menos precio A. P sub A. ¿Qué era P sub A? El precio que reciben los vendedores, el dinero que tienen que recibir de 100, porque tienen que pagar un impuesto tau, ¿no? Entonces, esa es la figura. Ese es el impuesto. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio ahora con algunos numeritos, pero antes quiero que escriban ustedes bien esto. ¿Esto? En el mercado de helados, digamos. ¿A quién le gusta el helado? A todos, ¿no? En verano, no en invierno. En Santa Cruz. Ya, el mercado de helados en el equilibrio, el precio es de, digamos, 3 bolivianos. ¿Ok? Y se consumen 100 helados por unidad de tiempo. No sé, por hora, por día, algo así. ¿Ya? Por unidad de tiempo, no interesa eso. 100 helados. ¿Ok? Entonces el gobierno, el GOB, impone un impuesto vamos a decir de 50 centavos, 0.50 bolivianos por cada helado. Por helado. ¿No es? Entonces, analizar el efecto. ¿Qué es lo que pasará? Bueno, como siempre, ¿qué información tenemos aquí? A ver, en el mercado de helados, el precio de equilibrio, P sub 1, es igual a 3, es el precio de equilibrio antes de que se ponga, antes que el gobierno imponga el impuesto, ¿no es? ¿Qué más? Q sub 1 son 100, ¿sí? Entonces estamos aquí en esta figurita de acá. Voy a hacer la figura más abajo, la misma figura la vamos a trasladar abajo, ¿ya? Y después el gobierno impone un impuesto tau de 0.50 bolivianos por el año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, vamos a analizar eso. Bueno, ¿y qué es la incógnita acá? Análisis del efecto. Efecto de impuesto. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro enfoque, esa es nuestra incógnita, ya nos hemos ubicado. ¿Cómo nos ubicamos? ¿Qué información pertinente tenemos? ¿Sí? ¿Y qué es lo que buscamos? Es ubicarse. El enfoque, ya saben, es el método, el modelo o la fórmula, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? El impuesto tau afecta a quién? Directamente a la oferta. Tau no afecta la demanda. El impuesto no afecta la demanda, afecta la oferta. Bueno, vamos a hacer nuestro análisis, nuestro enfoque. Eso es nuestro modelo, ¿no? Microeconómico. A ver, vamos a dibujar aquí nuestros ejes. Aquí está el precio. Esta es la cantidad. Ya, entonces acá tenemos una demanda. Vamos a suponer que sea lineal para facilitar nuestro análisis. Así. Oferta lineal también, que nos facilita el análisis. Una oferta 1. Evidentemente, estamos en un punto de equilibrio aquí. Y en el equilibrio se vendían 100 helados, ¿no? ¿Se acuerdan? Inicialmente antes del impuesto. Y el precio de equilibrio era 3.
¿Sí o no? Precio en el equilibrio de las 3. Y la cantidad era 100. Ya. No se preocupen, acabo de cargar. Acabo de enchufar mi tablet. Ya, aquí está. Precio de equilibrio 3, cantidad de equilibrio E1, 100. Ya, esa es la situación. Entonces viene el gobierno y dice, vamos a cobrar un impuesto, señores. Hagan, amárrense los cinturones, vamos a cobrar un impuesto. Toda la curva de oferta se va a mover a la izquierda, se restringe la oferta porque es más caro para los vendedores, ¿no? Está una oferta 2, ¿no es cierto? Vamos a hacer más notorio esto, esta restricción no está muy buena. Vamos a mover todavía más la curva de oferta. Está ahí arriba. Bien a la izquierda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un nuevo punto de equilibrio, naturalmente. Tenemos el punto de equilibrio E2, ¿no es cierto? ¿Qué implica eso? Que la cantidad de equilibrio, evidentemente se ha movido, se ha restringido. Ahora ya, por hora ya no se venden 100 helados, sino 90. O sea, se ofrecen, quiero decir, se ofrecen, ¿no? Y si eso es lo único que ofrece el fabricante o el vendedor de helados, es lo único que van a poder consumir los consumidores, pues porque no está ofreciendo 91, 92 helados, 94, no. Está ofreciendo 90 por el efecto del impuesto, ¿no? Entonces acá tenemos un nuevo precio de equilibrio que vamos a suponer que sea 3.30, 3 bolivianos con 30 centavos. Ese 3 bolivianos con 30 centavos es lo que está pagando los compradores, ¿ya? Paga el comprador. ¿Sí? Y obviamente, como está pagando un precio más alto, porque 3.30 es más alto que 3, su cantidad demandada se ha restringido. Es la ley de demanda que se cumple siempre, ¿eh? Está más caro, se compra menos cantidad. Está más caro el bien, está más caro el helado, compra 90 helados por hora en vez de 100. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Cuánto recibe el vendedor? Habíamos dicho que Tao, aquí arribita, es esto, ¿no? Ojo. Es la diferencia entre el precio de equilibrio 2 menos P sub A. ¿Dónde está P sub A? P sub A era este precio del punto A, ¿no? Este es el punto A, punto interesante. Acá, ¿sí? El precio que reciben los vendedores es este. ¿Cuánto es esto? A ver, vamos a decir, es 3.30 menos 0.50, porque 0.50 es el impuesto, ¿no? ¿Se acuerdan que Tao es 3.30 menos 0.50? No, el impuesto es 0.50, perdón. Aquí vamos a poner así. ¿De dónde viene eso? Bueno, Tao es el precio del equilibrio 2 menos el precio de A. ¿Conocemos el precio del equilibrio 2? Sí, 3.30, ¿no es cierto? Tao sabemos que es 0.50, entonces hacemos esto, 0.5 es igual a 3.30 menos P sub A, y podemos calcular P sub A. P sub A se calcula como 0.5 menos 0.3 menos 3. Ahí, 3.30, más bien es al revés, es 3.30 menos 0.5. Perdón, acá, estoy confundiendo. Ya, 0.5 es el impuesto, 3.30 es el precio que paga el comprador, menos P sub A que queremos calcular fácilmente. Entonces, P sub A es 3.30 menos 0.50. Entonces, P sub A es, no es otra cosa que 2.80 bolivianos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 2.80. Claro, porque la diferencia entre 3.30 y 2.80 es el impuesto TAO, de 0.50 bolivianos, ¿no ven? Y ese 2.80, ¿qué es?
Con otro color voy a poner. Entonces aquí, así, es el precio que reciben los, o la cantidad de dinero que reciben los vendedores. Ya, a ver, copien nomás eso. Ok, entonces conclusiones. Primero, aunque el impuesto sea impuesto al vendedor, sea este una empresa que fabrica o sea un revendedor, ambos, los compradores y los vendedores, comparten el impacto del impuesto. ¿Ya? Más rápido lo hago a mano que escribiendo con el teclado, les cuento. Aunque el impuesto representado por la letra tau, ¿ya?, se impone al vendedor, ¿ok? Ambos, es decir, el comprador, que es el consumidor, y el vendedor, comparten el impacto del impuesto. ¿Ya? Es la primera conclusión. Pese a que el gobierno ha impuesto el impuesto al vendedor, tanto el comprador como el vendedor lo comparten. ¿Por qué? Porque fíjense acá en la figurita. El comprador ya no está pagando 3 bolivianos por helado, está pagando 3.30. Se le está saliendo más caro al comprador, por un lado. ¿No ve? Primera cosa. Segunda cosa. El vendedor ya no está vendiendo sus helados a 3 bolivianos, que era el precio de equilibrio anterior, antes del impuesto. Ya no los vende a 3 bolivianos. Ahora los está vendiendo a 2.80. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, está vendiendo en menos dinero, está recibiendo menos dinero que antes. Entonces, por un lado, el comprador está pagando más por cada helado y el vendedor está recibiendo menos dinero que antes. Ya. Primera conclusión, ¿no? ¿Está clarito eso? Segunda conclusión. Segundo, el impuesto desmotiva la actividad del mercado, ¿no? ¿Ya? Es decir, ¿qué es eso de que desmotiva? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué querrá decir que el impuesto desmotiva la actividad del mercado? Pues simplemente que la cantidad vendida de los helados, por ejemplo, o del bien en general, se reduce en el nuevo equilibrio, pues. Entonces los fabricantes no están motivados a producir lo mismo que antes producían. Están desmotivados debido al impuesto, ¿ya? Es decir, la cantidad, lo voy a poner por escrito para que quede claro, ¿ya? Bien, voy a poner en general, no solamente helados, ¿no? Se reduce esa cantidad en el nuevo equilibrio, ¿ya? Los fabricantes o los vendedores están desmotivados, entonces su oferta se ha restringido y obviamente la cantidad vendida del bien se reduce en el nuevo equilibrio.
¿Ok? Tercero, en el nuevo equilibrio, ¿qué pasa? Los compradores pagan más, ya no pagan 3 bolivianos por helado, ahora pagan 3.30. Y los vendedores reciben menos. Ya no reciben 3, sino 2.80, ¿no ve? Y en el ejemplito ese. Ahí está, y reciben menos. ¿De acuerdo? Entonces ahora el inciso 2.2. ¿Cómo impuesto a compradores afecta al mercado? Esto pasa en otros países. En nuestro país nosotros no pagamos este impuesto, solamente los vendedores pagan el impuesto al valor agregado, ¿no? Pero en otros países también los compradores pagan un impuesto. En Estados Unidos se conoce como el sales tax, el impuesto sobre ventas. Ya, entonces el precio, digamos, de un producto en Estados Unidos, un pantalón, es $100, ¿no? Entonces ustedes ven la etiqueta, $100 el precio. Vas a la caja a pagar tu pantalón y te sale 110. ¿Por qué? Porque $10 más es el sales tax o el impuesto de ventas. Ese es el impuesto que le cobran directo al comprador. ¿Ya? Entonces tú terminas pagando 110. Los 100, que era el precio del pantalón, de la etiqueta está el precio de la etiqueta, más los otros 10, que es el impuesto por unidad que se le cobra al comprador. Ya, como impuesto a compradores afecta al mercado. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Por qué en nuestro país no hay ese impuesto a los compradores? ¿No? Será interesante eso también como tema de investigación para los chicos que están haciendo una investigación en macroeconomía, por ejemplo. Ya. Ahora, si los consumidores deben pagar un impuesto al gobierno por cada unidad de producto que compran, entonces hay un impacto, ¿no? Voy a escribirlo, ¿ya? Pues quede bien claro. El impacto es el siguiente. A ver, vamos a dibujar. Precio, cantidad, una demanda inicial, digamos aquí, demanda de mercado 1, una oferta inicial que esté por acá, oferta 1 de mercado, claro, eso nos dice que inicialmente, caramba, precio, perdón,
El equilibrio inicial es este E1. Tenemos un cierto precio de equilibrio inicial, ¿no? Y obviamente hay una cantidad de equilibrio inicial, Q sub E1. Ok. Ahora los compradores tienen que pagar un impuesto por unidad de producto. ¿Eso qué pasa? Les sale más caro. Ustedes van a la tienda, ven en la etiqueta del pantalón $100, ¿no? Y terminan pagando 110. Eso, yo me he sorprendido la primera vez que he ido a pagar un producto ahí. Y pero un ratito, la etiqueta dice $100, sí, ese es el precio. Claro, pues le digo, el precio es el precio que tengo que pagar. Usted me está cobrando 110. Mi reclamo, ¿no? Me dice, no, es que los otros 10 es el sales tax, el impuesto de ventas. Ah, bueno. Ok, entonces hay que ir con más platita a comprar en Estados Unidos. Por lo menos en esa época, en los años 80. Así era en los años 80. A ver, entonces, ¿qué pasa? Entonces comencé, ya me salía más caro, ya no compraba tantos pantalones al año, ¿no? Perdón, ya no compraba tantos pantalones al año, entonces la demanda, toda la demanda se restringe, ¿ya? Entonces hay un movimiento de la demanda bien notorio, la demanda se mueve hacia abajo o a la izquierda, o sea, una demanda así, digamos, demanda 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la demanda 2? Obviamente la oferta no se ha movido para nada, porque este impuesto a los compradores no afecta para nada a los vendedores, ¿no? Entonces aquí ha habido un deslizamiento del punto de equilibrio sobre la curva de oferta hasta un nuevo punto de equilibrio que es el punto de equilibrio E2. Implica primero que nada que el precio de equilibrio ha bajado ya. ¿No? Ese precio de equilibrio también tenemos una cantidad de equilibrio que es Q sub 2, que ha disminuido. Entonces, dos cosas han sucedido. Precio de equilibrio ha bajado, la cantidad de equilibrio ha bajado también. ¿Sí? Pero ¿cuánto pagan los consumidores? Tienen que pagar que en esta nueva cantidad de equilibrio, aquí está el punto A, vamos a llamar nuestro famoso punto A aquí. Este es el PA. Eso es lo que pagan los consumidores, ¿ya? Vamos a poner en singular. Paga el comprador. Entra más en ese espacio que tengo aquí. ¿Ya? Entonces el P sub A lo paga el comprador. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto es toda esta diferencia, ¿no es cierto? Ese es la TAO, el impuesto. ¿Sí? Entonces TAO en este caso es PA menos P sub 2. ¿De acuerdo? Es el impuesto. Copia nomás. Entonces, primero, la oferta no se mueve para nada. Porque la oferta está del lado del vendedor. ¿Sí? Segundo, el impuesto mueve la curva de demanda a la izquierda. O sea, restringe la demanda. La mueve a la izquierda. ¿Ok? Tercero,
obviamente hay un nuevo equilibrio. Aparece un nuevo equilibrio. De mercado. ¿Sí? Y cuarto, el impuesto Tao, aumenta el precio más arriba del precio de mercado. ¿Ya? A ver acá. PA es lo que paga el comprador. ¿Sí? Aquí está. Antes paga P sub 1, ahora paga PA. En el ejemplo del helado, con numeritos vamos a hacer esto. ¿Ya? Tenemos tiempo todavía. Caso helado. Impuesto debe pagar comprador o paga comprador. Comprador de helados. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la figurita. Precio, cantidad, la demanda inicial, digamos una demanda inicial de este tipo. Lineal para facilitar el análisis. Una oferta inicial de ese tipo. Bueno, y estábamos en el equilibrio. ¿Qué es lo que pasaba en el equilibrio inicial E1? Se vendían 100 helados, ¿no? 100. ¿Y a qué precio? A 3 bolivianos por helado. ¿Sí? Ya. 50 centavos de impuesto el gobierno impone por helado que el comprador compre, que el consumidor compre. Tiene que pagar 50 centavos más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es esto? Lo primero que nada, la oferta no se mueve. ¿Sí? La oferta se queda invariable, porque es del lado de los vendedores, pero sí la demanda se ha movido. A una demanda 2. ¿No? Ha habido un movimiento en la demanda en este sentido. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos otro equilibrio al final. El mercado va a encontrar un equilibrio 2 aquí, ¿no? Equilibrio 2. Lo que pasa ahora, al moverse la demanda, se ha restringido la cantidad de 100, ha disminuido a 90. Pero ¿cuánto paga el consumidor? Él está aquí, ¿no? Él paga esto de acá, 3.30. Es lo que paga. Consumidor de helados, 3.30. Si le sale más caro, pues ya no paga 3, porque 3 bolivianos era antes del impuesto. ¿No ve? Aquí vamos a poner antes del impuesto. Ancetao. Ancetao quizás no se lee bien. Entonces pagaba 3 bolivianos, ahora tiene que pagar 3.30. ¿Sí? Y en el equilibrio, ¿cuánto reciben los vendedores? Esto. Precio que reciben los vendedores. ¿Cuánto era? 2.80. Porque 0.50 es el impuesto. 0.5, ¿no? Entonces acá, esto es lo que reciben los vendedores. Claro, reciben más, ¿no ve?
pero el vendedor actúa como agente de retención. Repito, el vendedor en realidad recibe 3.30, ¿ya? Pero de esos 3.30 tiene que pagar 0.50. Los 0.50 es el impuesto que le han cobrado al comprador. Entonces, 3.30 menos 0.50, en realidad recibe el vendedor 2.80. ¿Ya? Eso es. Ok, a ver. Conclusión. Conclusiones. Los impuestos, tanto a vendedores como a los consumidores, son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les voy a explicar. Ya, son equivalentes. ¿Qué quiere decir eso de que sean equivalentes? Pues significa lo siguiente. ¿Ya? Que en el nuevo equilibrio, los compradores y los vendedores comparten la carga del impuesto. Significa que en E2, o sea, nuevo equilibrio, tanto vendedores como compradores comparten la carga del impuesto. ¿Ya? La única diferencia es quién envía el dinero al gobierno. Aquí esto vamos a escribir aquí abajo en el próximo hit. El dinero del impuesto, obviamente, ¿no ve? Al gobierno. ¿Ok? Es la diferencia. Entonces, por un lado, si el impuesto se encarga el vendedor, ¿qué pasa si le cae al vendedor? Este lo tiene que pagar, ¿no? O sea, el vendedor lo paga. ¿Sí? Por otro lado, si el impuesto se carga al comprador, este lo paga.
Claro que en la tienda yo pagué 110. Eso le di al vendedor, $110 por mi pantalón. El precio era de 100. Entonces el vendedor se quedó con 100 y los otros 10 le tiene que entregar a impuestos, ¿no? Sistema de impuestos. ¿Ok? Bueno. Entonces, con eso terminamos impuestos. Ya aquí vamos a hacer un ejercicio. En un mercado, la oferta de un producto está dada por 100p menos 8q igual a 5000. Y la demanda de mercado está dada por 100p más 7q igual a 6500. Son dos funciones lineales facilitas, ¿ya? Para facilitar el análisis. Entonces, si se cobra al fabricante un impuesto de 1.50 bolivianos por unidad, ¿cómo va a afectar esto, no? Entonces, aquí estoy escribiendo las informaciones. Es la oferta, la demanda inicial, demanda 1, está dada por la ecuación 100p también, más 7q, igual a 6500. Tau es 1.50 y la incógnita son los efectos en el equilibrio, etcétera, ¿no? Efectos. ¿Qué efectos va a haber? ¿Sí? Entonces, enfoque. Ya saben, el enfoque es el modelo, el método, la fórmula. El impuesto, o sea, tau, se cobra o se carga al fabricante. ¿Ok? Listo. Bueno, comenzamos entonces nosotros. ¿Qué pasa? Vamos a hacernos una figurita chiquita, simplemente para ubicarnos mejor. La demanda de mercado es lineal. La oferta de mercado también es lineal. Oferta 1. ¿Qué pasa si le cobramos al fabricante? Bueno, inicialmente, perdón, aquí antes, un ratito, inicialmente estamos en E1, el mercado estaba en equilibrio antes del, o sea, este va a ser el equilibrio antes del impuesto. Antes tau, ¿no? Antes del impuesto. Entonces implica este equilibrio que obviamente aquí tenemos una cierta cantidad de equilibrio. Q sub 1 y va a haber un cierto precio de equilibrio en ese mercado. P sub 1, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué pasa? Le cobramos al fabricante, entonces este está menos motivado, reduce su oferta, ¿no ve? Entonces su oferta se mueve hasta aquí, digamos. Oferta 2. Y evidentemente aquí vamos a tener otro equilibrio. Va a ser el precio de equilibrio 2 y la cantidad de equilibrio 2. ¿Sí? Entonces, E2. Y E2 es el equilibrio después del impuesto. ¿No? Lo queremos nosotros hallar ese punto de equilibrio. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hallar ese punto de equilibrio. Entonces, para encontrar el equilibrio antes del impuesto, por ejemplo, ¿qué hacemos para encontrar el equilibrio antes del impuesto? Bueno, tenemos simplemente un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no? Estas de aquí,
Entonces, aquí yo tengo estas dos ecuaciones. Ya, yo me las puedo copiar y las traigo acá. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ya? Y eso tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Ya, resolvamos pues eso. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Yo puedo multiplicar por 7 la primera, digamos que sea la ecuación 1, y esta es la ecuación 2. Entonces yo puedo multiplicar por 7 la primera, no, por menos 1. Voy a multiplicar la primera y la sumo a la segunda. ¿Ya? Entonces la operación es menos 1, multiplico por, sí, menos 1 por la ecuación 1, más la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, a ver, no. Con calma, a lo mejor se me van a perder. ¿Ya? No quiero hacer todo de un solo paso. Entonces, primero, voy a agarrar menos 1 y voy a multiplicar por la ecuación 1. Entonces, ya no tengo 100p, sino tengo menos 100p. Ya no tengo menos 8q, sino tengo más 8q. Ya no tengo más 5000, sino tengo menos 5000. ¿No ve? Es menos 1 por la ecuación 1. Y ahora eso voy a sumar a la ecuación 2. O sea, segundo. Voy a sumar la ecuación 1', digamos. ¿Ya? Entonces, lo que es la ecuación 1', voy a sumar a la ecuación 2. Entonces, a ver, voy a escribir, tengo menos 100p, esto es la 1'. Y la ecuación 2 estoy escribiendo, estoy copiando aquí abajito. ¿Ya? Y ahora voy a sumar estas dos. Y al sumar, menos 100p más 100p, 0. ¿No ve? Por eso he hecho eso, para librarme de una de las variables. 8 más 7, 15. Q es igual a menos 5000 más 6500, 1500. Y donde Q de equilibrio 1 es 1500 dividido entre 15. O sea que Q sube 1 es simplemente 100 unidades. ¿No ve? 100. Es la cantidad de equilibrio. Acá. Entonces aquí Q sube 1 es igual a 100. Precio de equilibrio. ¿Cómo hago? Bueno, puedo sustituir esta cantidad en ecuación 1 o en ecuación 2 para encontrar el precio. ¿No ve? Sí, entonces, sustituyendo Q, que es 100, digamos en ecuación 1, 2 puntos. La ecuación 1 es esta de acá, ¿no ve? Esta de, ups. Esta es ahí. Un ratito, no sé qué está pasando aquí. Se ha borrado un 0. Aquí es 100. Ya. Ahora sí voy a copiar esto. Ok. Copy. Entonces acá vamos a copiar la ecuación. Paste. Ya. ¿No es cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Dice, disculpe la molestia, pero ya dieron las 9 y tenemos un examen presencial. Ay, mil perdones. Mil disculpas, no sabía.